Bueno, para empezar a conocer la plataforma, es una herramienta que está en tecnología SaaS, está en la nube, y la manera como los usuarios van a acceder a la aplicación es mediante los diversos exploradores, ¿no? En mi caso, desde Chrome, digitaremos una URL, un usuario y contraseña. También es interesante conocer que nos podemos integrar mediante directorio activo, otros mecanismos de control de accesos, pero con la finalidad de que los colaboradores tengan ese acceso a la plataforma cuando deban reportar un incidente, un acto y condición, realizar una inspección, por ejemplo, pero siempre de la mano con el cargo, los roles, las funciones que desempeñan dentro de la organización. Entonces, en la práctica, la idea de la plataforma es que sea un mecanismo de colaboración efectivo donde ellos puedan interactuar en base a sus responsabilidades. Parte de ello es que dispongan, por ejemplo, de un mapa de navegación donde puedan encontrar las diversas herramientas o procesos que se han automatizado con la solución. Uno de ellos será el análisis asistido de incidentes o accidentes, como ejemplo práctico que vamos a ver el día de hoy. Pero como observarán, hay diversos módulos o soluciones que manejamos, ¿no? Desde los aspectos estratégicos, legales, de riesgos, más de tipo operacional, como vamos a ver el día de hoy, aspectos en torno a vigilancia de la salud, información de los empleados. Entonces, es una herramienta bastante amplia, tiene esa visión integral de poder albergar temas de seguridad, salud, medio ambiente, potencialmente calidad u otro alcance de los sistemas de gestión, ¿no? Entonces yo los invito a que no solamente se queden con el ejemplo que veamos el día de hoy, sino que también puedan ir revisando información acerca de las demás soluciones que puedan complementar alguna necesidad. Bien, hoy en base a lo que nos iba contando Adriana y la metodología, pues vamos a verlo desde un punto de vista práctico, cómo la solución nos ayuda con ello. También es interesante contarles que nosotros estamos certificados en la ISO 42001. Hoy en día, que a través de los aspectos de innovación vamos implementando funcionalidades con inteligencia artificial, esta norma lo que busca es que las empresas, como en nuestro caso, pues hagan uso de este tipo de tecnologías bajo un desarrollo y uso responsable, ¿no? Porque por detrás están todos los temas de fiabilidad, transparencia, ética, y eso es lo que buscamos a través de esta certificación que hemos logrado. Manejar este nuevo uso de tecnologías, pero bajo un uso responsable. Estamos en la aplicación de gestión de incidentes o accidentes. Observarán que en la vista principal hay determinados campos. Esto es parte de lo que nosotros vamos desarrollando en la implementación. Definir junto con ustedes cuáles son esos campos indispensables que no quieren perder de vista, como por ejemplo una codificación automática, de repente el lugar, la sede, ubicación, la fecha, el tipo de accidente o incidente, el estado, la jornada laboral, el nivel de gravedad, entre otros, ¿no? Porque seguramente dentro de cada uno de los registros habrá mayor información que estaremos gestionando. Entonces, pero finalmente esta vista es configurable. Cuando vamos a crear uno nuevo, esto lo podemos hacer desde la versión web, desde el celular también. Observan que tenemos un aplicativo móvil que lo pueden descargar tanto desde dispositivos Android y iOS. Se loguean con su usuario e ingresarán. Y aparecerán los formularios que se hayan configurado para el proyecto. Además, el colaborador podrá ver sus pendientes próximos a vencer. Entonces es interesante que haya varias opciones. También existen opciones donde nos permiten crear una URL, un link que puede estar disponibilizado en su página web o un código QR donde pueden colocarlos en ambientes claves de la operación, en la zona de operaciones, producción, almacén, los ambientes más críticos, ¿no? Entonces, a partir de ello, el usuario podrá empezar a reportar. Lo vamos a ver en este ejemplo desde esta opción de nuevo y vamos a utilizar por aquí un caso que ya tengo descrito para empezar a completar, ¿sí? Entonces, cada uno de los puntos o campos que requiere la plataforma lo iremos completando con ustedes. Por ejemplo, ¿en qué sucursal sucedió? En la sede de Perú. La fecha del suceso, no vamos a modificarlo, ha sido directamente el día de hoy. ¿Está involucrado un tercero? Vamos a colocar que sí, un contratista de alto riesgo. Vamos a seleccionar este contratista. Entonces, todos los campos de información, si se dan cuenta, pueden venir inclusive con campos de dependencia. Yo voy seleccionando y puedo seleccionar inclusive de la base de datos del contratista quién fue el colaborador. Y aquí la primera pregunta, la naturaleza del reporte y coloco la respuesta, ¿no? Informe de accidente laboral del contratista.
Luego por aquí voy seleccionando el tipo de contratación, lo vamos completando aquí a la par. Tiempo en el cargo del accidentado vamos a colocarle 3 años. Lugar del accidente, vamos a colocar obra de construcción, escalera del edificio. La jornada de trabajo, vamos colocando, entonces vamos reportando toda la información que levantamos en campo y lo vamos completando aquí. Estaba realizando su labor habitual, ahí completaremos la información, sí. Describa la actividad que estaba realizando, ahí comentamos a detalle la actividad del colaborador, aquí contestaremos que sí. Actividad. Pues la idea de este tipo de soluciones es que nos permitan reportar de manera práctica con los campos que ustedes vayan definiendo, los campos que sean opcionales, obligatorios, los tipos de campo. Pueden ser campos con dependencia, como veíamos en la parte superior, campos de tipo texto para describir lo que está sucediendo, el tipo de accidente. En este caso, lo hemos dejado abierto como un campo tipo texto. Puede ser un campo tipo opciones para luego también que sea más sencillo el poder obtener reportes, indicadores automáticos, cuadros de mando. Pero aquí lo que el objetivo finalmente en este ejercicio es poder ver cómo al reportar la casuística, la plataforma nos va a ayudar a optimizar los tiempos, ¿sí? En este caso no estaba utilizando ningún equipo de protección personal. Colocaremos ahí la respuesta. La gravedad del incidente justamente estaba con categoría grave. Agentes externos, pues aquí los que tenemos referenciados, y nos pide una foto de evidencia. Vamos a subir una foto. En este caso, tenemos la imagen previa del colaborador, ¿no? Bien, con esto habremos completado la primera etapa del reporte, le haremos clic en aceptar y la plataforma nos confirmará que todos los campos están correctamente completados. Entonces, eso es lo que habitualmente haríamos en una primera etapa. Completamos la información con todos los datos, con las evidencias, los adjuntos y todos los campos que vemos en este formulario inicial son configurables, ¿sí? Ahora bien, ahora sí vamos a hacer uso de la inteligencia artificial para ver cómo en base a la metodología que previamente se ha configurado, que ello se puede adecuar a diversas metodologías, pero nos van a ayudar a optimizar los tiempos que nos tomaría hacer este análisis. Por ello encontramos este botón de análisis con IA. Le damos clic al botón y la plataforma en base a ello empezará a realizar con los datos iniciales el análisis correspondiente. También tenemos otro ejemplo que lo vamos a ver también a continuación, donde está enfocado en análisis de riesgos potenciales. Es interesante esa aplicación porque nos permite, inclusive para temas de sensibilización, formación, capacitación, que un colaborador tome una foto a un potencial riesgo y que la plataforma misma nos ayude a identificar y le muestre a él directamente de lo que él potencialmente observaba, que efectivamente el sistema a través de la IA ha detectado. Pero bien, aquí en el análisis de causas ya se empezó a completar la información, los datos del accidente, toda la información que inicialmente reportamos, y ya luego el contexto que se observa en la imagen, ¿no? Ahí nos detalla la configuración improvisada. Se observa 2 tablas de madera colocadas sobre unas plataformas en una disposición inestable. Falta de barandas de seguridad, no hay barandales ni líneas de vida. La ubicación del material, la lata de pintura está colocada sobre tablas de madera. Entonces observamos que rápidamente, a través de la evidencia que colocamos del accidente, pues ya la IA detecta ciertos aspectos que nos están cumpliendo. Luego aquí ya, en base a la metodología Ishikawa, el método de las 5 M's, vemos cada una de ellas, ¿no? Los materiales, tablas de madera inadecuadas para el andamio, lata de pintura colocada de manera inestable. Respecto a la mano de obra, falta de capacitación sobre el uso de correcto de andamios, ausencia de equipo de protección personal. Respecto a las máquinas o elementos, andamio inestable y mal configurado, escalera no asegurada adecuadamente. Respecto al ámbito de medio ambiente, ubicación peligrosa en la escalera del edificio, condiciones de trabajo que requieren medidas de seguridad estrictas. Y respecto a la metodología, prácticas inapropiadas para el montaje del andamio, falta de procedimientos de seguridad específicos. Entonces, con un simple clic ya avanzamos en el análisis. Ahora, respecto a los 5 porqués. ¿Por qué se desestabilizó el andamio? Porque el andamio estaba montado con tablas de manera inadecuadas. ¿Por qué se usaron tablas de manera inadecuadas?
porque no se proporcionaron los materiales adecuados para construir un andamio seguro. ¿Por qué no se proporcionaron los materiales adecuados? Entonces ahí la plataforma ya va completando el análisis, ¿no? Nos va explicando y podemos seguir avanzando en el análisis final. Propuesta de acciones correctivas. Entonces, en base a la información previamente analizada, la IA ya nos proporciona qué potenciales actividades, acciones correctivas debemos realizar, cuando menos implementar al interno. Implementación de un protocolo de seguridad para andamios, formación de seguridad para trabajadores, ¿no? Un programa periódico, planificado, respecto al uso seguro de andamios y su importancia en el uso de equipos de protección personal. Finalmente, equipos de protección obligatorio, los EPPs, y EPP debe haber utilizado el colaborador, auditorías regulares de seguridad, son parte de las acciones que nos propone la plataforma. Luego, respecto a los controles preventivos a implementar, bueno, las inspecciones y sus respectivas validaciones, protocolo de seguridad, monitoreo y supervisión, actualización continua de los procedimientos y equipos de protección personal respecto a la normativa vigente y respecto al tipo de actividad. Entonces ya con un simple clic ya tenemos toda la parte de análisis de causas completada, ¿no? Y de esta manera ya podemos, como parte de las conclusiones, seguir completando la información. Y es como la plataforma nos va a ayudar a optimizar. Entonces ya como tenemos la primera parte lista, podemos completar cuál es el análisis de las causas, las condiciones del accidente y básicamente como conclusiones finales del análisis que vamos realizando, ¿no? Respecto a los peligros, las consecuencias, los daños y todo lo que finalmente debamos completar en, en las conclusiones del accidente. ¿Sí? Y vamos completando. Y de esta manera podemos completar la información o la fase correspondiente y seguir en la gestión que continúa. Dentro de la gestión, bueno, los temas de notificaciones, que siempre la plataforma es de bastante utilidad, porque el sistema lo que tiene entre las diversas etapas es poder tener definido, a través de una preconfiguración que hacemos en la plataforma, es quién es el siguiente responsable en cada una de las etapas, ¿no? Ahí el sistema lo que va a hacer es ir lanzando notificaciones. Por ejemplo, aquí ya me dio aviso respecto a una notificación sobre el incidente que ha sucedido. Yo, como parte del equipo de seguridad, yo tomo conocimiento y a través de un botón que está aquí me llevará directamente a la tarea que debo realizar, que en este caso era el análisis de causas, ¿no? Entonces eso es lo interesante en la plataforma. Todas las etapas ya quedarán establecidas, estandarizadas respecto a los datos que debemos completar, y el seguimiento irá a cada uno de los responsables para poder, en este caso, por ejemplo, a este colaborador, a Isabel Mella, le toca hacer el plan de acción, ¿no? Definir las acciones que finalmente se van a implementar. Y ella será la responsable de crear estas actividades. Estas actividades, pues, podemos dejarlas planificadas. Hablamos, por ejemplo, de temas de capacitación. Entonces, como yo puedo establecer que esta capacitación tenga una periodicidad, aquí puedo establecer la periodicidad y a dejarla planificada, ¿no? De manera bimensual, tantas repeticiones, quién va a ser el responsable. Entonces es interesante de cómo ya podemos darle continuidad a la gestión, ser más eficientes en el uso de los recursos, los tiempos, con este caso práctico aplicado a esta metodología para la gestión de incidentes o accidentes. Vamos a ver un ejemplo adicional más enfocado a la identificación asistida de peligros y riesgos, ¿sí? Vamos a ir a la vista principal, también para, mientras va cargando esta aplicación, mostrarles una parte de estas innovaciones que vamos realizando. Por ejemplo, aquí, vamos a entrar por acá, proceso, aplicación. A ver, cuando vamos, ya, perfecto, lo tenemos ahí. Entonces, vamos a hacer la identificación de un potencial peligro y riesgo. Le damos clic nuevamente a nuevo. Esto, como le contaba, lo podemos hacer también desde el celular. Vamos a indicar en qué se sucedió, el nombre de la identificación del peligro. Vamos a ir nuevamente a nuestra plantilla para seleccionar la información. En este caso, vamos a colocar un nombre de peligro y riesgo en el proyecto San Roque 1.
colocaremos el nombre de esta identificación, la descripción, el contexto en el cual se tomaron las imágenes. Aquí vamos a colocar en la ciudad de Barranquilla, se encuentra el trabajador pintando la fachada de la edificación en un edificio de 5 pisos de altura subido en un andamio. Colocamos, ¿no? Circunstancias climáticas y vamos a seleccionar la información. Se observa una temperatura de 35 grados y presencia de lluvias o chubascos. La foto está, la foto del colaborador y la localización. Colocamos aquí, por ejemplo, ¿no? Le damos clic en aceptar y lo que la inteligencia artificial va a hacer es justamente el análisis en base a la metodología que ustedes tengan definida y nos ayudará a tener ese primer vistazo respecto a los riesgos que estaba comprometido al realizar esta actividad. Ya tenemos la primera etapa con la información que hemos completado y ahora le damos clic al botón para que la plataforma nos ayude con ello. Todo, todo este tipo de funcionalidades que nos brinda la plataforma puede utilizarse de dos maneras, ya sea justamente como digamos el caso en optimizar los tiempos, pero también nos permite corroborar, si nuestro equipo de trabajo hace el análisis, a través de la IA podemos corroborar si la identificación que hemos realizado, pues tomamos en consideración todos los puntos que la IA nos propone también. En este caso se ha utilizado la metodología HACCP, un poco para que vean que la metodología que utiliza su organización se puede insertar dentro de la funcionalidad. Aquí nos comenta un poco el contexto de la observación de la imagen tomada, la detección de los peligros de análisis. Peligro número uno, de la caída desde altura, ¿no? Posibles consecuencias, posibles daños, categoría del riesgo, probabilidad versus importancia, nos hará una valoración del riesgo inherente, qué controles podemos aplicar para mitigar este riesgo, uso obligatorio de arnés, línea de vía, instalación de barandas, capacitación, inspección, peligro por condiciones climáticas adversas, mencionamos que habían chubascos o lluvias, posibles consecuencias, posibles daños, categoría del riesgo, probabilidad media, importancia alta, riesgo inherente alto, ¿no? ¿Qué debemos hacer para mitigar este riesgo? Luego, peligro por el cansancio y estrés por el calor, hablamos de las condiciones climáticas, 35 grados de temperatura, posibles consecuencias, potenciales daños, categoría del riesgo, en ambos casos alta, riesgo muy alto, ¿no? Controles que debemos aplicar, y aquí nos va detallando algunos de ellos. Plan de tratamiento de riesgos, implementación de sistemas de protección colectiva, capacitación continua, inspecciones periódicas, gestión de estrés térmico, revisión de condiciones climáticas y listo, ¿no? Y aquí podemos continuar con la gestión. Entonces, parte de lo que hemos visto en la plataforma es el uso de diversas metodologías, tanto para análisis de causas, perdón, incidentes o accidentes, como para la identificación de riesgos. Entonces, este tipo de soluciones buscan lo que les iba comentando, la optimización de los tiempos para el análisis. Y a partir de ello, se pueden obtener rápidamente reportes del estatus de la gestión, y toda la gestión que vamos a realizar para poder culminar todo el ciclo de cada uno de esos registros que vamos gestionando. Bien, esto era parte de lo que quería mostrarles el día de hoy, parte de esta solución. Entonces, seguramente habrán algunas preguntas, algunas dudas. Margot, no sé si nos puedas ayudar con ello.